La niña, paralizada, rompió en llanto. Sus brazos temblorosos apretaban con fuerza su cuaderno mientras suplicaba desesperada: «Mamá, por favor, no rompas mis cuadernos de la escuela». Pero su madrastra de corazón frío se lo arrebató, desgarrando cada página en pedazos con manos despiadadas. Y justo en ese instante, la puerta se abrió de golpe y el millonario regresó. Presenciando todo, antes de comenzar con la historia, deja un comentario aquí abajo y dime desde qué ciudad nos estás viendo. Sigamos juntos estas historias que conmueven el corazón, estos relatos entrañables que deseo compartir contigo. Ahora, empecemos la historia. La habitación en el segundo piso de la casa Ramírez estaba tan silenciosa que se podía escuchar el tic-tac del reloj con cada segundo que pasaba. En la ventana de cristal transparente que daba al jardín de rosas iluminado por las farolas, se extendían filas de fórmulas matemáticas escritas con tinta azul. Cada símbolo y número parecía un lenguaje secreto, enredado pero hermoso, reflejando el rostro tierno pero intensamente concentrado de una niña de 7 años. Sofía Ramírez dejó su pluma sobre la mesa, inclinó ligeramente la cabeza y murmuró con los labios: «Si cambiamos esta variable, mira mamá, forma un nuevo patrón, ya no se queda atascado». Las palabras se escaparon suavemente, como si hablara con alguien que siempre la observaba desde el cielo. Su madre, a quien había perdido cuando aún era demasiado pequeña para comprender plenamente el significado de la pérdida, pero lo suficientemente mayor como para sentir el vacío. Aquella mujer había fallecido después de años de luchar contra una cruel enfermedad del corazón, dejando a Sofía no solo con un vacío inmenso, sino también con un diario lleno de líneas escritas con una caligrafía delicada, como si intentara proteger a su hija incluso cuando ya no podía estar a su lado. Sus piernas yacían inmóviles bajo la delgada cobija que cubría su silla de ruedas plateada. Esa pequeña figura hacía que la amplia habitación se sintiera de repente hueca. El mundo de Sofía se reducía a cuadernos, fórmulas y aquellas conversaciones en susurros con la sombra de su madre ausente. La puerta crujió al abrirse. Un rayo de luz del pasillo se filtró hacia adentro. Doña Carmen Aguilar entró, equilibrando con cuidado una charola con comida humeante en sus manos. Era una mujer de 60 años, de cabello plateado recogido con esmero, la postura ligeramente encorvada tras décadas de trabajo. Doña Carmen había estado con la familia Ramírez mucho antes de que Sofía naciera. Era mitad ama de llaves, mitad figura de abuela en quien la niña encontraba apoyo. Colocó la charola sobre la pequeña mesa de madera al lado de la cama. El aroma de la sopa de pollo caliente llenó la habitación, pero los ojos de Sofía permanecieron fijos en el cristal. «Se te olvidó cenar otra vez, mi niña», dijo doña Carmen, con un tono que llevaba un leve reproche pero mucho más preocupación que otra cosa. Sobresaltada, Sofía giró la cabeza. Sus claros ojos azules brillaron con inquietud. «No se me olvidó. Solo quería resolver esta demostración antes de que desaparezca de mi mente. Si paro ahora, mañana tal vez ya no recuerde cómo lo pensé». Doña Carmen contempló los densos símbolos escritos en el cristal, luego suspiró suavemente. «Sé que eres muy lista, Sofía, pero hasta la mente más brillante necesita un cuerpo fuerte que la sostenga. Come un poco, luego puedes seguir escribiendo. No te castigues con estos números». La niña bajó la cabeza. Su pequeña mano rozó el borde del cuaderno que descansaba sobre su regazo, aunque sus ojos todavía se desviaban hacia la ventana donde las ecuaciones seguían allí. Doña Carmen no insistió más. Acercó una silla y se sentó a su lado, con los ojos llenos de una tristeza callada mientras observaba aquella espalda frágil. El repentino timbre del teléfono rompió el silencio. Sofía lo tomó rápidamente del escritorio. Sus ojos se iluminaron. En la pantalla apareció el nombre familiar: «Papá». Una sonrisa floreció en su rostro, la misma que había esperado durante todo el día. «Papá». La voz de Sofía tembló, como un rayo de luz que atravesaba la oscuridad. Del otro lado llegó una voz masculina profunda, cálida pero cansada.
Estoy en medio de una reunión. Solo te llamo para asegurarme de que ya cenaste. Hazle caso a doña Carmen y después vete a dormir. ¿De acuerdo? Un largo silencio se extendió. Sofía se mordió el labio, apretando el teléfono con fuerza. Cientos de cosas se agolpaban en su corazón, sobre el nuevo problema de matemáticas, sobre el diario que su madre le había dejado, sobre cuánto extrañaba a su padre, pero la garganta se le cerró. Sí, lo entiendo. La breve llamada terminó. La pantalla se oscureció, dejando tras de sí solo un frío silencio. Sofía dejó el teléfono sobre la mesa, sus ojos nublados de tristeza. Su pequeña mano se aferró al borde del cuaderno. Doña Carmen observó en silencio, con el corazón encogido. Después de tantos años de presenciar la distancia entre padre e hija Ramírez, comprendía ese dolor silencioso mejor que nadie. Desde el pasillo exterior, de pronto resonó el agudo sonido de unos tacones, cada paso golpeando el piso de madera pulida con fuerza. Cada ruido reverberaba en el espacio como el compás de una melodía que presagiaba inquietud. Sofía levantó la mirada. El corazón le latía con fuerza. Doña Carmen frunció el ceño y se puso de pie, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, ésta se abrió de golpe. Rebeca Torres apareció. La joven dejaba caer su melena dorada sobre los hombros, y el vestido rojo que se ceñía a su figura hacía que su porte orgulloso resaltara aún más. Sus labios, pintados con un rojo intenso, se curvaron en una tenue sonrisa. Sin embargo, su fría mirada recorrió la habitación, se detuvo en el cristal lleno de números y luego descendió hasta el rostro de Sofía, sentada en su silla de ruedas. Rebeca soltó una risa suave y burlona, su voz dulce pero cargada de desprecio. «Esto no te servirá de nada». Sofía se quedó inmóvil, abrazando el cuaderno contra su pecho. Sus labios temblaban. Los números en el vidrio, que hacía un momento brillaban con pasión, de pronto se nublaron a través de sus ojos llenos de lágrimas. Los ojos de doña Carmen destellaron de indignación, pero se contuvo, eligiendo en cambio acercarse en silencio a Sofía y posar una mano sobre el hombro de la niña. El aire en la habitación se volvió pesado, como si los números en el cristal hubieran sido tragados por la oscuridad, anunciando una tormenta que estaba a punto de desatarse sobre sus vidas. Doña Carmen dio un paso al frente. Sus instintos de mujer que había cuidado de Sofía desde su nacimiento la impulsaban a protegerla de la mirada cruel de Rebeca. «Señora, ya es tarde. La niña necesita descansar. Si quiere decir algo, por favor espere hasta mañana». Rebeca se quedó congelada medio segundo. Luego una sonrisa burlona se extendió en su rostro. Su cabello rubio, cayendo suelto sobre los hombros, se balanceaba mientras inclinaba la cabeza. ¿Descansar? Esta niña se queda en un mismo lugar todo el día. ¿De qué puede estar cansada? ¿O acaso la compadeces demasiado? Doña Carmen no respondió. Simplemente dejó su mano sobre el hombro de Sofía, apretando con suavidad como si quisiera transmitirle consuelo. La niña se aferró con fuerza a su cuaderno, sus ojos llenos de miedo y confusión. Rebeca se acercó, sus tacones resonando con golpes secos contra el piso. «Escúchame bien, Carmen. No necesito que interfieras en cómo disciplino a esta niña. Si vuelves a abrir la boca, puedes preparar tus maletas esta misma noche. Vuelve afuera y termina tu trabajo. Muévete». La amenaza fue tan fría como el hielo. Doña Carmen apretó los labios con fuerza. Se inclinó y susurró suavemente al oído de Sofía: «Ten cuidado, mi niña». Después se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró tras ella, dejando la habitación sumida en una tensión asfixiante. El aire pesaba más. Sofía apretó aún más su cuaderno. Sus pequeñas manos temblaban. Sus ojos azules rebosaban de lágrimas mientras levantaba la vista hacia Rebeca. «Por favor, mamá», murmuró, su voz tan frágil como un hilo. «No toques mi cuaderno». Rebeca soltó una carcajada cortante. «¿Crees que eres inteligente? Eres solo una niña lisiada que intenta aparentar. Estos números te hacen caminar. ¿Te hacen igual que los demás niños? Eres una inútil. Yo solo quiero estudiar.
respondió Sofía. Su voz temblaba. Es lo único que tengo. ¡Cállate!, estalló Rebeca. Sus palabras chasquearon como un látigo. Se lanzó hacia adelante y arrancó el cuaderno de las manos de Sofía. «¡No! ¡Devuélvemelo!», gritó Sofía, sus bracitos luchando desesperados por sostenerlo, pero fue inútil. Rebeca tiró con fuerza. Las páginas se desgarraron. El sonido del papel rasgado fue agudo, atravesando directo el corazón de Sofía. Ella miró horrorizada cómo las hojas caían hechas pedazos sobre el piso de madera, sus ojos abiertos de par en par, paralizados por la incredulidad. «No, por favor, no». El grito desgarrador resonó en la habitación. Sofía se lanzó hacia adelante por reflejo. Su silla de ruedas se inclinó y cayó de lado. Su pequeño cuerpo golpeó el suelo, sus rodillas recibieron el impacto con un golpe seco, pero no lloró de dolor, no le importaba. Sus manos temblorosas se apresuraron a recoger los pedazos de papel, apretándolos con fuerza contra su pecho como si abrazara el último fragmento de su alma. Rebeca permaneció allí, su respiración entrecortada por la furia, aunque sus ojos brillaban con un deleite cruel. «Patética. Eres igual que tu madre, pura lágrima, aferrada a cosas sin valor». Sofía levantó el rostro cubierto de lágrimas, su voz rota pero firme. «No vuelvas a hablar así de mi madre. Mi madre no era inútil». Las palabras estallaron entre sollozos, pero llevaban una fuerza que hizo a Rebeca quedarse helada por un momento. Luego, la furia volvió a arder, empujándola a buscar algo que pudiera herir aún más a Sofía. Su mirada cayó sobre la almohada en la cabecera de la cama. Debajo del borde sobresalía un cuadernillo marrón y gastado. Rebeca se agachó, lo arrancó y hojeó unas cuantas páginas. Sus ojos se iluminaron de burla. «¿Y esto qué es? ¿Un diario viejo? ¿De los muertos quizá?». El pánico atravesó a Sofía. Se impulsó con sus rodillas raspadas y se tambaleó hacia Rebeca. «Por favor, mamá, no te lo lleves. Era de mi madre. Es lo único que me queda». Rebeca repasó unas líneas de la caligrafía cuidadosa y sonrió con sarcasmo. «Palabras sentimentales, sin sentido. ¿Por qué guardas esto?». La voz de Sofía se quebró. Las lágrimas le corrían por el rostro. «Por favor, no lo rompas. Puedes pegarme, regañarme, arrancar mi tarea, pero no rompas el diario. Es lo que me dejó mi madre. Te lo ruego». Se derrumbó de rodillas, con los brazos levantados como si rezara por un milagro. Todo su cuerpo temblaba, su voz se deshacía. «Por favor, no me quites lo único que tengo». Rebeca la miró hacia abajo, su sonrisa fría se ensanchó. «¿Lo único que te queda? Eso me da más ganas de destrozarlo ahora mismo». Sus dedos se aferraron al borde de una página, tirando con fuerza, lista para arrancar. Sofía soltó un grito desesperado y se lanzó hacia adelante, aferrándose al dobladillo del vestido rojo de Rebeca, sus manitas apretando con desesperación. En ese mismo instante, las pesadas puertas se abrieron de golpe. Una ráfaga de viento entró, llevando consigo la voz atronadora de un hombre lleno de furia. «Basta, Rebeca». Toda la habitación tembló. Rebeca se quedó inmóvil, la mano suspendida en el aire. Sofía giró la cabeza. Sus ojos anegados en lágrimas se abrieron de par en par por la sorpresa. En el umbral estaba Fernando Ramírez, el rostro endurecido, los ojos ardiendo con fuego. Por un latido, el aire se volvió piedra, el tiempo mismo pareció detenerse. Y en ese momento, todo lo que había estado reprimido durante tanto tiempo finalmente alcanzó su punto de quiebre. La puerta se cerró de golpe tras el viento helado que se coló, y los pedazos de papel desgarrados esparcidos por el suelo se levantaron en el aire. El crujir de las hojas resonó en la sala silenciosa. Sofía levantó la cabeza, los ojos llenos de lágrimas, mientras Rebeca se quedó paralizada, la mano aferrando el diario suspendido en el aire. Fernando Ramírez permanecía en el umbral, su figura alta, proyectando una sombra sobre el piso. Todavía llevaba el traje gris de la reunión de la noche, la corbata floja,
el rostro marcado por líneas de cansancio. Sin embargo, en ese instante, el agotamiento desapareció, reemplazado por una explosión de furia. Sus ojos brillaban como un fuego desatado. Fernando era un millonario en el campo de la tecnología de inteligencia artificial, un pionero detrás de proyectos que sorprendían a la industria. Durante años, su nombre había estado ligado a productos revolucionarios y alianzas globales. La gente lo llamaba una mente fría y calculadora, intrépido pero distante. Desde el día en que su esposa murió de una enfermedad cardíaca, Fernando se volcó en su trabajo, dejando en casa un vacío que solo crecía. Sofía, su hija paralizada, bendecida con una inteligencia extraordinaria, era el tesoro más valioso que le quedaba, pero también la herida que rara vez se atrevía a enfrentar. La amaba, pero consumido por su carrera, se convenció a sí mismo de que la riqueza y el cuidado de otros podían reemplazar su presencia. Por eso se apresuró a casarse con Rebeca, creyendo que ella podría darle a Sofía el afecto que él mismo no tenía tiempo de ofrecer. Esa noche, Fernando tenía programada una reunión importante en un hotel con un socio clave. Cuando el socio canceló inesperadamente, pensó en quedarse a descansar, pero después de llamar a Sofía y escuchar su voz temblorosa al otro lado de la línea, un dolor agudo le atravesó el pecho. Sus instintos gritaron, obligándolo a regresar de inmediato, sin aviso. Esa decisión lo había traído hasta aquí, para presenciar la verdad desnuda que antes había sido ciego a ver. Vio a su hija arrodillada en el suelo, su pequeño cuerpo temblando, los brazos aferrados a los pedazos de papel, el rostro empapado en lágrimas. Frente a ella estaba Rebeca, la esposa en quien había confiado, con el viejo diario en las manos. La escena golpeó a Fernando como un puñetazo. Su sorpresa se endureció en una rabia abrasadora. Su voz tronó en la sala, pesada como un trueno. «Si te atreves a tocarla otra vez, jamás te lo perdonaré». Rebeca se estremeció. Sus manos temblorosas dejaron caer el diario al suelo. Su cabello, antes dorado y bien peinado, estaba en desorden, y sus ojos abiertos de par en par se congelaron en el miedo. ¿Cuándo regresaste?», balbuceó, y de inmediato cayó de rodillas, intentando cubrir su pánico con lágrimas apresuradas. «Has malinterpretado todo», sollozó Rebeca, juntando las manos como en oración. «Solo quería disciplinarla. Ella me faltó al respeto primero. Nunca quise lastimarla, solo quería que aprendiera obediencia». Fernando avanzó a zancadas, recogió el diario y lo colocó suavemente en el regazo de Sofía. Arrodillado a su lado, su mano tembló al apartar el cabello enredado de la niña. Su corazón se encogió al ver los moretones en sus pequeñas rodillas. Rebeca siguió suplicando: «Fernando, tienes que creerme. Solo quiero lo mejor para ella. No puedes permitir que una niña caprichosa consiga todo lo que quiere. Necesita una figura materna estricta». Fernando se giró, los ojos afilados como cuchillas. De su portafolio sacó un fajo de papeles y lo arrojó al suelo. El golpe seco del papel contra el piso resonó en toda la habitación. «Basta, he estado ciego demasiado tiempo». La mirada de Rebeca descendió, horrorizada al darse cuenta de que eran papeles de divorcio. «No, esto no puede ser». Sofía seguía temblando, aferrada con fuerza al diario. Sus ojos cubiertos de lágrimas se volvieron hacia su padre, su voz quebrada mientras susurraba: «Papá, no me vas a dejar, ¿verdad?». Fernando estrechó a su hija en sus brazos, sujetándola como si pudiera perderla otra vez. Apoyando la frente en su cabello, su voz se quebró. «No, nunca te dejaré. Lo siento, Sofía. Me equivoqué al dejarte sufrir sola». Sofía sollozó, sus pequeños hombros temblaban. Por primera vez en años, sintió que el abrazo de su padre realmente la sostenía, un lugar seguro en el que podía apoyarse. Pero Rebeca se negó a rendirse. Arrastrándose más cerca, el rostro surcado de lágrimas, la voz rota, suplicó: «Fernando, por favor escúchame.
Te amo, amo a esta familia. Puedo cambiar, podemos empezar de nuevo. Te lo ruego, no hagas esto. Fernando colocó a Sofía de nuevo en su silla de ruedas. Fernando se irguió con firmeza. Su voz resonó con autoridad. Dije un error al traerte a esta casa. Ese error termina hoy. Empaca tus cosas y lárgate de mi casa. Al escuchar el alboroto, María, la cocinera de muchos años, y Pedro, el chofer de la familia, corrieron a la sala. Se quedaron paralizados ante la escena frente a ellos. Fernando no dudó. Su orden fue tajante y definitiva. Sáquenla de aquí. María y Pedro se miraron un instante, luego dieron un paso al frente. El respeto que alguna vez habían sentido por la joven señora se había desvanecido. Rebeca forcejeó, gritando: «No me saquen. Fernando, te vas a arrepentir. Me lo debes, no puedes abandonarme así». Sus chillidos retumbaron por el pasillo mientras la arrastraban hacia la gran escalera. Sus tacones resonaban contra el mármol, su vestido rojo se deslizaba sobre el piso frío de piedra. Sofía apretó la mano de su padre, con los ojos aún húmedos. Susurró con un hilo de voz: «Papi, tengo miedo». Fernando se inclinó, apretando con más fuerza su pequeña mano. «Ya no tienes que tener miedo. Estoy aquí ahora». Las pesadas puertas de la entrada se cerraron con un golpe final, aunque Rebeca todavía se retorcía, sus ojos destellando odio. Su voz se elevó, venenosa. «Se van a arrepentir los dos». «Lo juro». La puerta se cerró de golpe, su eco tan pesado como una maldición. La vasta casa quedó en silencio. En ese silencio solo quedaron la respiración agitada de Fernando y los latidos temblorosos de Sofía, padre e hija, aferrándose el uno al otro en medio del dolor y de la verdad que al fin había salido a la luz. Esa noche, después de haber sido echada de la casa Ramírez, Rebeca se encontraba sola en una habitación de hotel de categoría media en el centro de Guadalajara. Su vestido rojo estaba arrugado, su maquillaje corrido por lágrimas y rabia. Se quedó mirando el gran espejo colgado en la pared. En el reflejo, ya no veía a la mujer segura y seductora de las galas, sino a una figura patética, expulsada de la casa del poder. Rebeca se mordió el labio hasta sangrar. Se susurró a sí misma, con voz siseante entre dientes apretados: «Nadie tiene derecho a humillarme así. Fernando, vas a pagar. Y esa niña, ella tampoco encontrará paz». Toda la noche, Rebeca no pudo cerrar los ojos. La luz amarillenta de la lámpara proyectaba su sombra tambaleante, su mente hervía de pensamientos oscuros. Pero Rebeca sabía que para derribar a un hombre como Fernando Ramírez no podía actuar sola. La noche siguiente, la ciudad se iluminó. Rebeca llevaba un abrigo negro largo que ocultaba su cabello dorado de siempre, su maquillaje más cargado de lo normal para disimular el cansancio. El taxi la condujo a un bar de lujo en el último piso de un hotel 5 estrellas. Adentro, las luces eran tenues, un jazz suave flotaba en el aire, y el fuerte aroma a licor impregnaba todo. En una mesa VIP junto a la ventana, ya la esperaba un hombre. Era Esteban Cortés, el mayor rival de Fernando en la industria tecnológica. Cortés, de poco más de 40 años, tenía el cabello negro peinado con cuidado y unos ojos tan filosos como cuchillas. Su traje negro a la medida le quedaba impecable. El cuello de la camisa abierto en 2 botones, un anillo dorado brillando en su dedo. Era conocido no solo por su talento empresarial, sino también por su crueldad, dispuesto a aplastar a cualquier oponente por cualquier medio. Rebeca caminó hacia él, sus tacones golpeando el piso con un ritmo helado. Se sentó frente a él, sus ojos enrojecidos delataban noches sin dormir. «Tú quieres acabar con Fernando, ¿verdad?». La voz de Rebeca era ronca, pero su mirada ardía de odio. Esteban levantó su copa de vino tinto, la giró suavemente y esbozó una sonrisa burlona. «Esa pregunta está de más. He querido verlo caer desde hace mucho. El verdadero asunto es, ¿qué me ofreces exactamente?». Rebeca apoyó su codo en la mesa,
sus uñas rojas rasgando ligeramente la madera. Yo te voy a ayudar. Sé lo que pasa dentro de su casa, sé cuáles son sus debilidades, pero no trabajo gratis. Lo que quiero es que él y esa hija suya queden completamente destruidos. Quiero que lo pierdan todo. Esteban soltó una risa breve, un sonido entre sorpresa y diversión. ¿Los odias tanto? Sí, escupió Rebeca cada palabra. Fernando me humilló. ¿Y esa niña? Ella es la espina que me impide adueñarme de su corazón por completo. Sin ella, yo ya sería la dueña de todo. Esteban dejó su copa sobre la mesa, sus ojos tan duros como el acero. Está bien, pero para destruir a un hombre como Fernando, no basta con unas palabras amargas. Necesitamos un detonador, algo que vuelva a la opinión pública en su contra. Rebeca se inclinó. Su voz bajó hasta un murmullo. ¿Cuál es tu plan? Esteban respondió despacio, con un tono bajo y depredador, como un cazador que acaba de avistar a una presa rica. Conozco a alguien. Es reportera, pero se alimenta de titulares sensacionalistas. Su nombre es Laura Villaseñor. Hará lo que sea con tal de llamar la atención. Mientras haya una historia lo bastante trágica, Laura la convertirá en un escándalo mediático. Rebeca curvó los labios en una sonrisa burlona. Perfecto. Yo le daré los detalles que el público quiere. Fernando como un hombre sin corazón, su hija discapacitada, abandonada. Imagina, ¿quién se pondrá de su lado después de leer eso? Esteban alzó su copa, un destello brillando en sus ojos. Un trato irresistible. Si de verdad quieres destruirlo, desde este momento estamos en el mismo barco. Las dos copas chocaron, el sonido cristalino resonó en la penumbra, como si acabaran de sellar un pacto con vino y odio. Mientras Rebeca y Esteban sellaban su alianza en las sombras, en la casa Ramírez, Sofía aún no podía escapar de la pesadilla de la noche anterior. La pequeña estaba sentada en su cama, abrazando con fuerza su diario desgastado contra el pecho. Su rostro seguía marcado por las rojeces de tanto llorar. Doña Carmen se sentaba a su lado, curando con cuidado los raspones de sus diminutas rodillas. La voz de Sofía sonaba ronca por el cansancio. Le supliqué, pero aún así quiso romper todo lo que tenía. Tengo miedo de no poder conservar nada que haya sido de mi mamá. Doña Carmen se detuvo, envolviendo a la niña en un abrazo firme. Escúchame, Sofía. Ya no estás sola. Me tienes a mí, tienes a tu papá. No tienes que tener miedo nunca más. Sofía se frotó los ojos, mirando a doña Carmen con confusión. Pero si papá se va otra vez por trabajo, si me quedo sola, ¿qué voy a hacer? Doña Carmen acarició su cabello. Su voz sonó firme. Tu padre lo vio todo. No volverá a darte la espalda. Confía en mí. La puerta se abrió apenas. Fernando estaba parado afuera, con la mano apretando el marco. Permaneció en silencio, los ojos enrojecidos por el desvelo. Había escuchado cada palabra de su hija y sintió como si alguien le apretara el corazón con fuerza. Nunca se había sentido tan avergonzado de sí mismo. Un hombre que lo tenía todo, y aún así había dejado temblando de miedo a su pequeña. Se dio la vuelta en silencio, sin entrar, solo murmurando para sí mismo. Esta vez, no la dejaré sola otra vez. A la mañana siguiente, la ciudad despertó a un nuevo día. Pero para Fernando y Sofía, había comenzado una nueva tormenta. En los puestos de periódicos, los tabloides estaban apilados en montones. En la portada, un encabezado enorme y escandaloso gritaba: «Millonario Fernando Ramírez abandona a su hija discapacitada». Debajo aparecía una fotografía de Sofía sentada sola en su silla de ruedas, con el rostro apesadumbrado, tomada claramente desde lejos sin que ella lo supiera. El artículo era extenso, lleno de falsedades, acusando a Fernando de ser un padre cruel, egoísta, obsesionado solo con el trabajo y el dinero. La historia había escapado de las cuatro paredes de la mansión, convirtiéndose en una ola furiosa que envolvía tanto al padre como a la hija, arrastrándolos al torbellino despiadado de la opinión pública.
A la mañana siguiente, mientras el sol se extendía sobre las filas de casas, el aire se sentía inquieto por los tabloides esparcidos en los puestos de la acera. Un titular resaltaba en letras enormes: Millonario Fernando Ramírez abandona a su hija discapacitada. Las palabras se propagaron como fuego. Los adultos chismeaban en las esquinas, los taxistas leían fragmentos en voz alta a sus pasajeros y los vendedores ambulantes movían la cabeza con desaprobación. Sofía no lo veía con sus propios ojos, pero lo sentía. Cuando el autobús escolar se detuvo frente a la reja de la mansión, Pedro, el viejo chofer leal, se inclinó para levantarla. Su rostro estaba serio, y Sofía percibió que el día que le esperaba no sería nada tranquilo. «Pequeña, sé fuerte», susurró Pedro mientras ajustaba el cinturón de seguridad. «La gente puede decir lo que quiera, pero solo tú sabes la verdad». Sofía asintió levemente, abrazando su cuaderno con fuerza contra el pecho. El autobús se alejó, llevándola a la escuela como siempre, aunque dentro de su corazón crecía un vacío pesado. Cuando finalmente se detuvo, Sofía respiró hondo, diciéndose a sí misma que debía mantener la calma. Pero en cuanto las ruedas tocaron el patio de la escuela, supo que este día sería distinto. Decenas de ojos se fijaron en ella, algunos curiosos, otros compasivos, y más de unos cuantos llenos de desprecio. «Ahí está, es ella, lo vi». El periódico la mostró sentada en una silla de ruedas. «Qué lástima, ¿no? Su papá tiene tanto dinero y ni siquiera le importa». Los murmullos atravesaban los oídos de Sofía, punzantes como agujas. Bajó la cabeza, sus pequeñas manos temblaban mientras aferraban el cuaderno. Su corazón latía con fuerza, la garganta se le cerraba. Quiso gritar que todo era mentira, que su padre había regresado a su lado, pero las palabras quedaron atrapadas en su pecho. En el salón, el ambiente era aún más pesado. Cuando Sofía entró con su silla de ruedas, la sala quedó en silencio. Unas sillas se arrastraron por el suelo. Algunos apartaron la mirada, pero muchos otros la mantuvieron fija en ella, incapaces de ocultar su juicio. Un murmullo se levantó desde la última fila. «Tal vez a su papá le da tanta vergüenza que nunca aparece». Otra voz añadió: «Y siempre presume que es muy lista. No importa qué tan lista sea, sigue siendo inútil». Sofía se mordió el labio, conteniendo las lágrimas. Colocó su cuaderno sobre el escritorio como si fuera la última muralla que la protegía. La puerta del salón se abrió de golpe. Fuertes pasos resonaron sobre el azulejo. El profesor Julián Méndez entró. Pasaba de los 50, alto y delgado, con el cabello entrecano peinado hacia atrás y los ojos profundos, fríos e implacables. Julián era conocido en toda la escuela como un hombre estricto, tan severo que muchos alumnos le temían. Para él, la disciplina era absoluta y en su mente no había lugar para la debilidad ni la diferencia. Colocando su portafolio sobre el escritorio, los ojos de Julián recorrieron la sala. Cuando su mirada se posó en Sofía, la comisura de sus labios se curvó en una leve sonrisa burlona. Cruzando los brazos, habló con una voz firme, cada palabra cargada de un filo agudo de desprecio. «Todos ustedes debieron leer el periódico esta mañana. Ellos nunca mienten. ¿Qué puede hacer una niña discapacitada más que traer vergüenza a su familia?» El salón pareció congelarse. Algunos estudiantes se miraron entre sí, unos soltaron risitas, mientras otros bajaron la cabeza avergonzados. Sofía Ramírez permaneció inmóvil. Sus pequeñas manos temblaban debajo del pupitre, las uñas clavándose en el borde de su cuaderno. Quiso protestar, decir que no era inútil, pero el miedo apretó su garganta. Un pequeño ruido rompió el silencio. La pluma de Sofía resbaló de su mano, rodando por el suelo hasta detenerse en la pata del pupitre a su lado. Una mano rápida se inclinó y la recogió. Era Diego Navarro, un niño de 10 años con el cabello negro desordenado y unos ojos cafés brillantes. Su familia era común, su padre oficinista y su madre costurera, pero Diego era bien conocido en la clase por su honestidad y su rara bondad. Colocó la pluma con cuidado de nuevo en el pupitre de Sofía y susurró lo bastante bajo para que solo ella lo oyera.
No les hagas caso, yo creo en ti. Sofía levantó la cabeza, sus ojos brillando de emoción. Una pequeña sonrisa, temblorosa pero genuina, se extendió en sus labios. En ese instante, el mundo gris a su alrededor pareció encenderse con una tenue luz. El profesor Julián Méndez golpeó con fuerza la regla contra el pizarrón, cortando el momento. Comenzó a escribir una larga ecuación, los números torciéndose como un laberinto. Cuando terminó, se volvió, fijando la mirada directamente en Sofía, su tono alargado y burlón. ¿Alguien en esta clase puede resolver este problema o deberíamos esperar a que la genio en silla de ruedas lo intente? Las risas estallaron desde varios rincones del salón. El aire se llenó de burla, una ola pesada de escarnio. Sofía apretó con fuerza la pluma, su corazón golpeando con violencia. Alzó la cabeza, los ojos ardiendo, y su voz sonó con firme determinación, clara al punto de traer silencio a toda la clase. Ya verá, profesor. Las firmes palabras de Sofía silenciaron por completo el aula. Nadie se atrevió a reír ya, aunque en muchos ojos de estudiantes quedaba la duda mezclada con una chispa de curiosidad. El profesor Méndez entrecerró los ojos levemente. Golpeó el pedazo de gis contra el escritorio. Luego empezó a escribir fórmulas más complejas en el pizarrón, alargando deliberadamente un problema de matemáticas ya difícil. Era su táctica habitual, hacerlo más complicado para que cualquier estudiante lo bastante atrevido como para desafiarlo terminara exhibiendo su impotencia. Cuando terminó de escribir, Méndez dejó el gis y cruzó los brazos sobre el pecho. Su voz fue seca y amarga. Bien, si estás tan segura, muéstraselo a toda la clase. Vamos a ver lo que la supuesta genio en silla de ruedas puede hacer además de hablar fuerte. Unas cuantas risitas se escucharon desde el fondo del salón, pero pronto se apagaron bajo el peso de las miradas expectantes de los demás. Sofía se mordió el labio, sus pequeñas manos temblando, pero sus ojos brillaban intensamente. Levantó la mano y habló en voz baja. «Profesor, ¿puedo resolverlo?» Méndez levantó la barbilla, su tono pesado. «Adelante. Solo no te quejes si terminas humillándote». Diego, sentado en el pupitre contiguo, se inclinó hacia adelante y susurró. «Tú puedes. Yo creo en ti». Sofía agarró los lados de su silla de ruedas y comenzó a empujar las llantas hacia adelante. El chirrido resonó en el salón, estirando aún más la tensión. Cada centímetro hacia el pizarrón era un desafío. Cuando por fin llegó, Sofía levantó la mano, sus dedos temblando al sujetar el gis blanco. Toda la clase contuvo la respiración. Escribió las primeras líneas, lentas pero firmes. Primero, moveré esta variable al otro lado para equilibrar la ecuación. Su voz sonó clara y pareja. Al principio, algunos estudiantes parecían desinteresados, pero después de unas cuantas líneas, sus expresiones comenzaron a cambiar. Los pasos de razonamiento de Sofía eran distintos, alejándose del camino habitual, abriendo una dirección creativa e inesperada. No solo estaba resolviendo el problema, lo estaba convirtiendo en un recorrido lógico claro, donde cada paso tenía sentido. Méndez frunció el ceño y se acercó al pizarrón. Siguió cada símbolo con atención, buscando un error. Pero cuanto más miraba, más innegable se volvía la lógica en el trabajo de ella. Un alumno de la primera fila murmuró: «Nunca pensé en resolverlo de esa manera». El que estaba a su lado asintió, los ojos bien abiertos. «Es muy inteligente. No se parece a ningún método que hayamos aprendido». Diego apretó los puños, casi listo para gritar de orgullo. Sofía siguió escribiendo, el sudor perlándose en su frente, pero su voz se mantuvo firme. Cuando llegó al último paso, se volvió hacia la clase y dijo suavemente: «Este es el resultado final. Eso es todo lo que tengo». El salón quedó en silencio unos segundos, luego de pronto estalló en aplausos. Diego fue el primero en palmear, después los demás se unieron, el sonido extendiéndose por todo el aula. El aire pesado que había colgado sobre ellos se rompió, reemplazado por sorpresa y admiración.
Sofía regresó a su lugar, su corazón todavía golpeando con fuerza. Ella miró alrededor y notó que algunos compañeros de clase le sonreían en lugar de burlarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no era de dolor, sino de un frágil sentimiento de orgullo que acababa de recuperar. El profesor Julián Méndez se quedó inmóvil. Se mordió el labio, sus manos se apretaron detrás de la espalda. En su rostro severo apareció un destello de inquietud. Quiso objetar, señalar un error, pero no pudo. La solución de Sofía Ramírez era demasiado clara, demasiado lógica. Justo cuando parecía que el ambiente del salón se inclinaba a favor de Sofía, un sonido familiar retumbó. El timbre de un mensaje entrante en el teléfono de un alumno, luego otro, y pronto un coro de alertas zumbó por todo el aula. Un muchacho rápido desbloqueó su celular, sus ojos se abrieron de par en par mientras leía en voz alta. Última hora. Fernando Ramírez, fundador de Tecnologías Ramírez, está bajo investigación por haber descuidado a su hija discapacitada. Las palabras explotaron en el salón como una bomba. La clase se desató en un torbellino de murmullos. ¿Es cierto? ¿Su papá de verdad es así? Con razón lo decía la noticia. La gente de tecnología vive con máquinas y se olvida de sus propios hijos. Pobre niña, pero también da miedo. Si su papá está realmente bajo investigación, entonces... Sofía se quedó paralizada en su lugar. El orgullo que apenas empezaba a florecer dentro de ella fue ahogado por una nueva ola de rumores. Sus pequeñas manos apretaron la pluma con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Diego Navarro se inclinó hacia ella, sus ojos ardiendo de enojo. No les hagas caso. Tú sabes la verdad. Sofía se mordió el labio. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Quiso creer las palabras de Diego, pero la tormenta afuera era demasiado fuerte. Una vez más, todas las miradas parecieron caer sobre ella, no con admiración, sino con duda, incluso con lástima. Al fondo del salón, el profesor Julián se permitió una leve sonrisa, sus ojos brillando con una extraña satisfacción. No dijo nada, pero su silencio pesaba más que cualquier insulto. Sofía permaneció inmóvil, su corazón luchando contra aquel peso. Sabía que el camino para demostrar su valor sería largo y lleno de obstáculos. Sin embargo, en sus ojos brillantes, esa pequeña llama se negaba a morir. La noche cayó sobre la casa Ramírez con una quietud inusual. El viento se colaba entre los árboles del jardín, cargando un matiz helado. Fernando se sentaba solo en su despacho, un cuarto durante años lleno de informes, contratos y pantallas de computadora que mostraban modelos complejos de inteligencia artificial. Pero esa noche, todo permanecía intacto. Frente a él yacía un diario antiguo. La cubierta de cuero estaba gastada y muchas páginas habían sido destrozadas en los arranques de furia de Rebeca Torres. Fernando había pasado horas armando pacientemente los fragmentos. Sus manos, que antes firmaban contratos multimillonarios con firmeza, ahora temblaban al rozar la delicada letra de su esposa. Pasó una página. Sus ojos se detuvieron en un pasaje escrito con tinta morada, la escritura suave y elegante. Nunca dejes que nuestra hija sienta que está sola. La respiración de Fernando se entrecortó. Puso su mano sobre las palabras, su visión se nubló. Los recuerdos lo inundaron. El día en que Sofía nació, esa diminuta mano aferrada a su dedo. El día en que su esposa yacía en una cama de hospital, con una sonrisa débil confiándole el futuro de su hija. Y aún así, él había hecho lo contrario. Había permitido que su trabajo, los laboratorios de inteligencia artificial, el mundo exterior, lo alejaran de la vida de su niña. Fernando cerró el diario y apoyó la frente en el escritorio. Su voz salió ronca, como una confesión. Me equivoqué. Sofía, tu padre se equivocó. La lámpara del escritorio iluminaba su rostro cansado, mostrando la rara vulnerabilidad de un hombre que siempre había sido visto como inquebrantable. A la mañana siguiente, Fernando no fue a la empresa.
Por primera vez en años, canceló todas las reuniones. En lugar de sentarse en el laboratorio de tecnologías Ramírez, rodeado de servidores brillando, fue al centro de rehabilitación donde Sofía recibía terapia para sus piernas. El salón estaba iluminado. Las paredes pintadas de un azul suave con cuadros de flores que daban una sensación de calma. En la esquina, el equipo de fisioterapia estaba ordenado cuidadosamente. Sofía se encontraba en su silla de ruedas. Sus manos apretaban con fuerza los descansabrazos. Su rostro mostraba un leve destello de tensión. A su lado estaba la doctora Adriana Velasco, de unos 35 años, el cabello castaño recogido en lo alto, la voz profunda y cálida. Era conocida por su dedicación, por ayudar a innumerables niños con discapacidad a reencontrar la esperanza con su paciencia infinita. «Intentemos levantar tu pierna una vez más, Sofía», dijo Adriana, sus ojos transmitiendo ánimo. Sofía asintió levemente, pero apenas levantó la cabeza, se quedó helada. Fernando estaba de pie en la puerta, ya no con su traje elegante, sino con una simple camisa blanca arremangada. Sin teléfono, sin computadora, solo los ojos de un padre fijos en su hija. «Papá», la voz de Sofía tembló. «¿Qué haces aquí?» Fernando se acercó, arrodillándose a la altura de su hija. Tomó sus pequeñas manos entre las suyas, su respiración entrecortada. «Papá vino a practicar contigo. Te he dejado sola por demasiado tiempo. De ahora en adelante, las cosas serán diferentes, Sofía». Los ojos de la niña se abrieron de par en par, llenos de lágrimas. «Nunca habías venido a mí así antes». Fernando apretó sus manos con firmeza, su voz segura. «Te lo prometo, no volveré a abandonarte. Por todos los días que me he perdido, lo compensaré con cada día que me quede». Adriana, que había estado observando, sonrió suavemente. Puso su mano sobre el hombro de Fernando. «Si ese es el caso, señor Ramírez, póngase detrás de su hija. Hoy, usted será su apoyo». La sesión comenzó. Adriana indicó: «Sofía, intenta levantar la pierna derecha, despacio. Señor Ramírez, sujétela por la espalda para que no pierda el equilibrio». Fernando rodeó con sus brazos la frágil figura de su hija. Sofía se mordió el labio. La frente se le tensó de dolor. Él se inclinó cerca, susurrando: «Vamos, estoy aquí. Solo un poco es suficiente». Sus piernas rígidas temblaron. Luego se movieron unos centímetros. Sofía jadeó. El sudor le cubría la piel, pero cuando levantó la vista y vio la mano de su padre aferrando la suya, el valor volvió a encenderse. «Muy bien», animó Adriana. «Ahora inclínate a la izquierda, tu papá te sostendrá». Sofía obedeció, casi cayendo, pero Fernando la sostuvo a tiempo. Pegó su mejilla al cabello húmedo de su hija, susurrando: «No dejaré que te caigas». El ejercicio duró casi una hora. Sofía estaba agotada, pero sus ojos brillaban más que nunca. Descansando contra el pecho de su padre, respiraba con dificultad, pero la sonrisa permanecía en su rostro. «Jamás pensé que estarías aquí, conmigo, como hoy». Fernando la apretó fuerte, los ojos enrojecidos por la emoción. «Lo siento, pero a partir de ahora, nunca más te dejaré sola». Adriana observaba, profundamente conmovida. Había visto a muchos padres ocupados, pero rara vez a alguien dispuesto a humillarse y empezar de nuevo. Tal vez fue ese diario el que abrió un nuevo camino para Fernando. Mientras padre e hija se tomaban de la mano, el televisor de la sala se encendió con el temporizador. Apareció una presentadora de noticias, su voz clara y firme. «Última hora. Tecnologías Ramírez, la corporación líder en inteligencia artificial fundada por el millonario Fernando Ramírez, enfrenta el riesgo de bancarrota. Una serie de demandas y acusaciones de negligencia en responsabilidad social han provocado que sus acciones se desplomen sin control». Sofía se quedó mirando la pantalla, atónita, los ojos muy abiertos. «Papá, ¿están hablando de tu empresa?» Fernando apretó con más fuerza la mano de su hija, el rostro ensombrecido. Las promesas que acababa de pronunciar aún resonaban en la sala,
Sin embargo, una nueva tormenta había llegado, más feroz que nunca. La noticia de la posible quiebra de Tecnologías Ramírez colgaba sobre la casa Ramírez como una nube oscura. Fernando no había dormido en toda la noche, pero al amanecer decidió de todos modos llevar a Sofía a la escuela. Sabía que si permitía que los rumores y el juicio público paralizaran todo, estaría una vez más dejando a su hija enfrentarse sola al mundo, algo que acababa de prometer nunca repetir. Ese día, la escuela celebraba su concurso anual de escritura con el tema El hogar en mi corazón. Aunque se había preparado con anticipación, Sofía permanecía en silencio en el salón de clases, aferrando con fuerza su cuaderno. Escuchaba los susurros que corrían a su alrededor. ¿Crees que siquiera se atreva a leer? Su papá está bajo investigación, tal vez intente defenderlo. Dicen que es buena en matemáticas, pero escribir, eso no tanto. Diego se inclinó hacia ella y le susurró: Ignóralos. Escribe desde tu corazón. Eso es lo único que importa. Sofía lo miró, los ojos brillantes aunque llenos de preocupación. Respiró hondo, luego cerró su cuaderno, lista. El auditorio estaba lleno. Los padres ocupaban las filas de abajo, los maestros y jueces las de arriba. Fernando se sentó al fondo, apartado de todos, como si quisiera evitar sus miradas. No llevaba traje, solo una camisa blanca, luciendo más sencillo pero de alguna forma más cercano. El presentador llamó a cada participante. Los otros niños leyeron historias sobre casas coloridas, recuerdos con sus abuelos, cenas familiares. El público sonrió y aplaudió con cortesía. Entonces llegó el turno de Sofía. La sala se quedó en silencio por un instante. Algunos padres susurraron, unos alumnos se miraron entre sí, pero Sofía avanzó con calma hacia el escenario en su silla de ruedas. El crujido de las ruedas resonó, como un ritmo constante que marcaba cada paso de su valentía. Entre la fila de profesores, la maestra Clara, profesora de literatura de Sofía, apretó fuerte las manos, los ojos llenos de preocupación y esperanza. Clara, ahora en sus 40, era estricta pero profundamente dedicada a sus estudiantes. Desde el primer día que tomó ese grupo, había notado que la mirada de Sofía era distinta, la de una niña que había visto demasiada pérdida, pero que aún deseaba contar su historia. Sofía se detuvo en medio del escenario y desplegó la hoja de papel. Su voz era pequeña, pero se escuchó clara. Mi trabajo se titula La casa de mi madre. Un murmullo leve recorrió el salón, luego el silencio volvió a instalarse. En el cuartito, mi mamá solía leerme cuentos. La luz amarilla de la lámpara iluminaba las paredes. Su voz cálida era como una canción de cuna. Cuando ella se fue, el cuarto quedó vacío. Pero yo no quería que su voz desapareciera. Empecé a escribir, para continuar esas historias. La voz de Sofía se quebró un momento, pero se obligó a mantener el ritmo. Por todos los días que me he perdido, lo compensaré con cada día que me quede. Adriana, que había estado observando, sonrió suavemente. Puso su mano sobre el hombro de Fernando. Si ese es el caso, señor Ramírez, póngase detrás de su hija. Hoy, usted será su apoyo. La sesión comenzó. Adriana indicó: Sofía, intenta levantar la pierna derecha. Despacio. Señor Ramírez, sujétela por la espalda para que no pierda el equilibrio. Fernando rodeó con sus brazos la frágil figura de su hija. Sofía se mordió el labio, la frente se le tensó de dolor. Él se inclinó cerca, susurrando: Vamos, estoy aquí. Solo un poco es suficiente. Sus piernas rígidas temblaron, luego se movieron unos centímetros. Sofía jadeó. El sudor le cubría la piel, pero cuando levantó la vista y vio la mano de su padre aferrando la suya, el valor volvió a encenderse. Muy bien, animó Adriana. Ahora inclínate a la izquierda. Tu papá te sostendrá. Sofía obedeció, casi cayendo, pero Fernando la sostuvo a tiempo. Pegó su mejilla al cabello húmedo de su hija, susurrando: No dejaré que te caigas. El ejercicio duró casi 1 hora. Sofía estaba agotada,
pero sus ojos brillaban más que nunca. Descansando contra el pecho de su padre, respiraba con dificultad, pero la sonrisa permanecía en su rostro. «Jamás pensé que estarías aquí, conmigo, como hoy». Fernando la apretó fuerte, los ojos enrojecidos por la emoción. «Lo siento, pero a partir de ahora nunca más te dejaré sola». Adriana observaba, profundamente conmovida. Había visto a muchos padres ocupados, pero rara vez a alguien dispuesto a humillarse y empezar de nuevo. Tal vez fue ese diario el que abrió un nuevo camino para Fernando. Mientras padre e hija se tomaban de la mano, el televisor de la sala se encendió con el temporizador. Apareció una presentadora de noticias, su voz clara y firme. Última hora. Tecnologías Ramírez, la corporación líder en inteligencia artificial fundada por el millonario Fernando Ramírez, enfrenta el riesgo de bancarrota. Una serie de demandas y acusaciones de negligencia en responsabilidad social han provocado que sus acciones se desplomen sin control. Sofía se quedó mirando la pantalla, atónita, los ojos muy abiertos. «Papá, ¿están hablando de tu empresa?» Fernando apretó con más fuerza la mano de su hija, el rostro ensombrecido. Las promesas que acababa de pronunciar aún resonaban en la sala. Sin embargo, una nueva tormenta había llegado, más feroz que nunca. La noticia de la posible quiebra de Tecnologías Ramírez colgaba sobre la casa Ramírez como una nube oscura. Fernando no había dormido en toda la noche, pero al amanecer decidió de todos modos llevar a Sofía a la escuela. Sabía que si permitía que los rumores y el juicio público paralizaran todo, estaría una vez más dejando a su hija enfrentarse sola al mundo, algo que acababa de prometer nunca repetir. Ese día, la escuela celebraba su concurso anual de escritura con el tema «El hogar en mi corazón». Aunque se había preparado con anticipación, Sofía permanecía en silencio en el salón de clases, aferrando con fuerza su cuaderno. Escuchaba los susurros que corrían a su alrededor. ¿Crees que siquiera se atreva a leer? Su papá está bajo investigación. Tal vez intente defenderlo. Dicen que es buena en matemáticas, pero escribir, eso no tanto. Diego se inclinó hacia ella y le susurró: «Ignóralos. Escribe desde tu corazón. Eso es lo único que importa». Sofía lo miró, los ojos brillantes aunque llenos de preocupación. Respiró hondo, luego cerró su cuaderno. Lista. El auditorio estaba lleno. Los padres ocupaban las filas de abajo, los maestros y jueces las de arriba. Fernando se sentó al fondo, apartado de todos, como si quisiera evitar sus miradas. No llevaba traje, solo una camisa blanca, luciendo más sencillo pero de alguna forma más cercano. El presentador llamó a cada participante. Los otros niños leyeron historias sobre casas coloridas, recuerdos con sus abuelos, cenas familiares. El público sonrió y aplaudió con cortesía. Entonces llegó el turno de Sofía. La sala se quedó en silencio por un instante. Algunos padres susurraron. Unos alumnos se miraron entre sí. Pero Sofía avanzó con calma hacia el escenario en su silla de ruedas. El crujido de las ruedas resonó como un ritmo constante que marcaba cada paso de su valentía. Entre la fila de profesores, la maestra Clara, profesora de literatura de Sofía, apretó fuerte las manos, los ojos llenos de preocupación y esperanza. Clara, ahora en sus 40, era estricta pero profundamente dedicada a sus estudiantes. Desde el primer día que tomó ese grupo, había notado que la mirada de Sofía era distinta, la de una niña que había visto demasiada pérdida, pero que aún deseaba contar su historia. Sofía se detuvo en medio del escenario y desplegó la hoja de papel. Su voz era pequeña, pero se escuchó clara. Mi trabajo se titula La casa de mi madre. Un murmullo leve recorrió el salón, luego el silencio volvió a instalarse. En el cuartito, mi mamá solía leerme cuentos. La luz amarilla de la lámpara iluminaba las paredes. Su voz cálida era como una canción de cuna. Cuando ella se fue, el cuarto quedó vacío. Pero yo no quería que su voz desapareciera. Empecé a escribir para continuar esas historias.
La voz de Sofía se quebró un momento, pero se obligó a mantener el ritmo. Mi hogar no son solo las paredes y el techo. Mi hogar es la memoria. Es el lugar que guarda la risa de mi madre. Es el diario que abrazo con fuerza cada vez que me siento perdida. Y cuando mi papá toma mi mano en la sala de terapia, sé que ese hogar sigue vivo en parte. Hizo una pausa, bajando la mirada. Fernando estaba sentado al fondo del salón, con las manos apretadas tan fuerte que se habían puesto blancas. No parpadeaba, como si temiera perderse una sola palabra. Un día, espero que mi hogar vuelva a tener risas, y que las páginas ya no estén empapadas de lágrimas, porque creo que ese hogar no pertenece solo a mi madre, sino también a mí y a mi padre. El auditorio estaba en un silencio absoluto. Algunas lágrimas rodaron por las mejillas de varios padres. Diego, sentado en la primera fila, con los ojos brillantes, apretó la muñeca de Sofía como si quisiera darle fuerza. La maestra Clara, de pronto, se levantó incapaz de contenerse, caminó hacia el escenario y abrazó a Sofía. Su voz se quebró mientras decía: «Nos has mostrado que un verdadero hogar se construye con amor. Gracias». Estallaron los aplausos, primero dispersos, después creciendo hasta convertirse en una ola. Algunas personas se pusieron de pie e inclinaron la cabeza en respeto al valor de la niña. Sofía hizo una reverencia, con una sonrisa temblorosa en los labios. Por primera vez, ya no se sintió como una sombra digna de lástima, sino como alguien capaz de llegar al corazón de otra persona. Fernando permaneció quieto, con la vista nublada por las lágrimas. Jamás había imaginado que su hija llevara dentro de sí una fuerza tan grande. Lo que él no pudo lograr con dinero ni con tecnología, la pequeña lo había conseguido con inteligencia y amor. Mientras en la escuela el ensayo de Sofía se esparcía como una llama que encendía corazones, en otro lugar la oscuridad seguía alimentando el odio. En una oficina cerrada, con solo una luz amarilla tenue y humo espeso en el aire, Esteban golpeó el periódico contra el escritorio. El encabezado era contundente: «El ensayo de la niña Ramírez deja al público en silencio». Esteban apretó los dientes, su voz amarga y dura. «Si el público empieza a tenerle lástima, entonces debemos acabar con un golpe legal». Sus ojos brillaron, sus dedos aplastaron el cigarro hasta hacerlo trizas. La oscuridad de la sala se volvió más densa, presagiando una tormenta a punto de estallar. El ensayo, La casa de mi madre, después del concurso, no se quedó confinado en el auditorio escolar. Un padre conmovido había grabado la lectura de Sofía y la subió a Facebook. En apenas unos días, el video había sido compartido miles de veces, extendiéndose incluso a TikTok con comentarios desbordados de emoción. La gente hablaba de la pequeña Ramírez no con lástima, sino con admiración. Sin embargo, al mismo tiempo, se preparaba un contraataque. Esteban, al ver que la opinión pública empezaba a inclinarse hacia Sofía, presionó a abogados y accionistas descontentos para presentar una demanda contra Fernando. Las acusaciones apuntaban con fuerza a la imagen de un padre negligente que había abandonado a su hija discapacitada. El juicio se convirtió en un evento público, atrayendo a cientos de reporteros. Esa mañana, el auto que llevaba al padre e hija Ramírez se detuvo frente al Tribunal Central. Una multitud de periodistas empujaba y se amontonaba. Los flashes de las cámaras disparaban sin parar. Fernando bajó, vestido con un traje oscuro, pero sus ojos se mantenían serenos. Miró hacia Sofía, sentada en su silla de ruedas, y apretó con suavidad su mano. «Entraremos juntos, hija». Sofía asintió ligeramente, con los ojos brillando de determinación. Los acompañaba el licenciado Rafael Pineda, un hombre de unos 50 años, alto, con el cabello entrecano, conocido por su firmeza en grandes juicios. Miró alrededor hacia la multitud y luego habló en voz baja: «No permitan que esas cámaras nos distraigan. Estamos aquí para decir la verdad». La sala del tribunal era amplia, con techos altos y una fría luz blanca. En el estrado elevado, el juez Salvador Montiel se sentaba con solemne autoridad, el rostro severo. Tenía más de 60 años,
el cabello completamente blanco y unos ojos penetrantes que recorrían la sala como si quisieran atravesar a cada persona presente. El público llenaba los asientos. Los periodistas se alineaban en ambos lados, listos para registrar cada palabra. El fiscal Hernández comenzó, su voz firme. Señoría, Fernando Ramírez, fundador de Tecnologías Ramírez, dedicó todo su tiempo a la empresa, abandonando a su hija discapacitada. Durante años, la niña vivió únicamente con una nana y su madrastra. Este es un acto imperdonable de irresponsabilidad. Fernando permaneció en silencio, el rostro sereno aunque sus manos se apretaban con fuerza. El licenciado Rafael se levantó, con la mirada firme. Negamos todas estas acusaciones. Y para probarlo, llamaremos a un testigo. La puerta se abrió. Entró doña Carmen Aguilar, la anciana ama de llaves, con el cabello plateado recogido con cuidado, la figura frágil pero los ojos encendidos. Colocó la mano sobre el estrado de los testigos. Su voz temblaba pero era decidida. No lo vi directamente, porque en ese momento me habían ordenado salir. Pero me quedé en la puerta y escuché con toda claridad a Sofía llorando y suplicando. La niña dijo: «Por favor, mamá, no rompas mis cuadernos de la escuela». El sonido de las páginas al desgarrarse se repetía una y otra vez, y justo después escuché el golpe de la silla de ruedas contra el piso y los gritos sollozantes de la niña. He guardado silencio demasiado tiempo por miedo a perder mi trabajo, pero hoy no puedo quedarme callada más. La sala entera del tribunal se agitó. Algunos reporteros tecleaban frenéticamente, registrando cada palabra. Después llamaron a María Juárez, la cocinera. Ella se limpió las manos en el delantal, sus ojos firmes. Yo he visto a Rebeca arrojar comida al rostro de la niña muchas veces, luego reírse con burla. No puedo olvidar la mirada lastimera en los ojos de esa criatura. Pedro Castañeda, el chofer, dio un paso al frente también, su voz ronca. Una vez escuché gritos que venían del cuarto de Sofía, seguidos de las maldiciones de Rebeca. Ya no pude quedarme callado. Lo que ella hizo no merece ser llamada madre. El fiscal intentó objetar, pero el licenciado Rafael Pineda inmediatamente presentó documentos, pruebas de transferencias de dinero de Esteban Cortés hacia Laura Villaseñor, una periodista de tabloides. Se llamó a Laura al estrado. Bajo presión, temblaba, hasta que finalmente se derrumbó en lágrimas. Sí, me pagaron para escribir esos artículos. Exageré la historia sobre el señor Ramírez abandonando a su hija. Me equivoqué, lo lamento. La sala se agitó. Muchos negaban con la cabeza, algunos dejaron escapar profundos suspiros. Momentos después, se reprodujo una grabación de audio. La voz del profesor Julián Méndez, el maestro de matemáticas, llenó el recinto. ¿Qué puede hacer jamás una niña discapacitada? Solo trae vergüenza a su padre. Julián bajó la cabeza. Sus manos temblaban incontrolablemente. La sala quedó en silencio. Luego murmullos de indignación se alzaron por todas partes. La atmósfera se inclinó por completo a favor de la familia Ramírez. Pero justo cuando todos pensaban que el juicio ya estaba prácticamente decidido, Sofía levantó la mano. «Por favor, ¿puedo hablar?». La sala se quedó callada. Fernando giró, listo para detenerla, pero entonces vio los ojos de su hija, la misma mirada decidida que había tenido la noche en que resolvió aquel problema de matemáticas frente a toda la clase. Sentada en su silla de ruedas, Sofía apretaba con fuerza su cuaderno. Su voz temblaba al principio, pero se fue fortaleciendo con cada palabra. «Sé que mucha gente me tiene lástima, pero yo no necesito esa lástima. Solo quiero aprender, vivir como cualquier otro niño». Respiró hondo, sus ojos brillaban. «Por favor, no usen mis piernas para negar mi mente. No puedo correr, pero puedo escribir, puedo resolver matemáticas, puedo soñar. Y sé que mi papá nunca me ha abandonado». En ese momento, la sala del tribunal quedó completamente en silencio. Después estallaron los aplausos, uno tras otro. Diego Navarro, sentado en la galería pública,
fue el primero en aplaudir. Luego María, luego Pedro, y pronto toda una fila se puso de pie. El sonido de los aplausos retumbaba, rodando sin fin. Fernando inclinó la cabeza. Las lágrimas caían sobre sus manos apretadas. Por primera vez, ya no veía a su hija solo como una niña a la que había que proteger, sino como una pequeña guerrera indestructible. El juez Salvador Montiel golpeó su mazo, su voz autoritaria llenó la sala. Orden, se levanta la sesión, el veredicto será anunciado mañana. El golpe del mazo contra la madera sonó como una campana tensa suspendida sobre todos. Aquella mañana, el cielo de la ciudad estaba claro y azul, pero la atmósfera afuera del Tribunal Central era inusualmente pesada. La gente se había reunido desde el amanecer, los reporteros se empujaban y los destellos constantes de las cámaras iluminaban el aire. Todos esperaban un veredicto que pondría fin a esos largos y tensos días, donde se decidirían el honor y la verdad. Fernando Ramírez descendió del auto negro, vestido con un traje oscuro que poco hacía por ocultar su agotamiento. A su lado, Sofía estaba sentada en su silla de ruedas, su cabello recogido con cuidado, sus ojos brillantes pero serenos. Él se inclinó, colocó su mano sobre el hombro de su hija y susurró: «Hoy todo llegará a su fin, hija mía». Sofía asintió suavemente. «Confío en usted, papá». Caminando con ellos iba el licenciado Rafael Pineda, un hombre alto y delgado, de cabello entrecano y expresión severa. Carraspeó levemente, recorrió con la mirada afilada a la multitud de reporteros y luego habló en tono bajo: «No dejemos que nos distraigan. Lo único que necesitamos es la verdad». Los tres entraron al tribunal. El ruido de afuera se desvaneció poco a poco, dando lugar al aire tenso que llenaba la sala. En la gran cámara todas las miradas se volvieron hacia el estrado elevado donde se encontraba el juez Salvador Montiel. Era un hombre de 60 años, con cabello blanco y ojos penetrantes que parecían descubrir cada rincón oculto. A su lado estaba el fiscal jefe Hernández, de unos 40 años, conocido por su voz imponente y su reputación de adversario agudo e implacable. Rebeca Torres se sentaba en el banquillo de los acusados. Los elegantes vestidos que antes lucía habían sido reemplazados por un uniforme gris de prisión, su rostro pálido, sus ojos ensombrecidos por el miedo. Junto a ella, Esteban Cortés intentaba mantener una fachada de calma, sus brazos cruzados, aunque la mano que descansaba sobre su muslo temblaba ligeramente. Cuando el mazo del juez golpeó, la sala cayó en silencio. Hernández se levantó, su voz resonó en toda la cámara. Después de revisar todas las pruebas, los testimonios de los testigos y los resultados de la investigación, este tribunal dicta el siguiente veredicto. El aire se volvió espeso. Cada respiración del público parecía quedar suspendida en el ambiente. Los acusados, Rebeca Torres y Esteban Cortés, por cometer difamación y fabricar deliberadamente historias falsas con el fin de destruir el honor personal y dañar la reputación corporativa, son condenados a prisión junto con sanciones económicas por los daños emocionales y financieros causados. De inmediato, un murmullo recorrió la sala del tribunal. Rebeca rompió en llanto, avanzando con un grito desgarrador. «No, yo no lo hice sola, me obligaron», pero nadie respondió. Sus sollozos fueron tragados por la severa atmósfera de la sala. Esteban solo apretó la mandíbula. Sus ojos se oscurecieron. El fiscal Hernández hizo una breve pausa y luego continuó. «La acusada, Laura Villaseñor, por aceptar dinero para publicar reportajes falsos, queda oficialmente despojada de su licencia de periodista y se le prohíbe trabajar en el ámbito de los medios de comunicación durante 10 años. Laura se desplomó hacia adelante, cubriéndose el rostro con ambas manos. Sus sollozos ahogados resonaron en el recinto, saturados de desesperación. En cuanto al señor profesor Julián Méndez, el fiscal Hernández miró directamente al maestro sentado en la sección de testigos. Su comportamiento discriminatorio hacia los estudiantes, que viola la ética de su profesión, resulta en suspensión de sus funciones
y participación obligatoria en una investigación disciplinaria por parte de la Junta Educativa. Julián inclinó la cabeza, incapaz de pronunciar una sola palabra. El tribunal entero se llenó de murmullos. Varias cabezas se sacudieron con desaprobación. Los ojos mostraban decepción, entremezclados con algunos suspiros cansados. Finalmente, el fiscal jefe levantó la mirada, su voz firme e inquebrantable. El señor Fernando Ramírez, fundador de Tecnologías Ramírez, no tiene ninguna evidencia en su contra de haber abandonado a su hija. Todas las acusaciones son infundadas. Él queda completamente exonerado. El mazo del juez Salvador Montiel golpeó con autoridad. Se levanta la sesión. Afuera del Palacio de Justicia, enjambres de reporteros se abalanzaron hacia adelante. Pero esta vez ya no hubo preguntas hostiles. En su lugar surgieron vítores, aplausos y celebraciones. Un reportero levantó un periódico donde aparecía el ensayo de Sofía, gritando: «La casa de su madre ha conmovido a toda la nación hasta las lágrimas». Fernando se inclinó y miró a Sofía. Su hija sonrió. Los ojos le brillaban. Él supo que acababan de salir de la oscuridad. En los días que siguieron, la opinión pública cambió. Tecnologías Ramírez, antes tambaleante, comenzó a recuperarse. Los accionistas regresaron, las acciones subieron y la confianza fue restaurada. Pero lo más importante, el nombre de Fernando ya no estaba ligado únicamente a la tecnología de inteligencia artificial, sino también a la imagen de un padre que había defendido a su hija. En la escuela, Sofía también vivió grandes cambios. En su primer día de regreso a clases después del juicio, dudó un momento mientras hacía rodar su silla de ruedas dentro del aula. Para su sorpresa, Diego Navarro corrió de inmediato para empujarla. Unos cuantos compañeros más se acercaron, con el rostro sonrojado. «Sofía, lo sentimos. Estuvimos mal al creer esos rumores». Otra niña susurró tímidamente: «Eres muy talentosa. Te admiramos». Sofía sonrió con los labios temblorosos, los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez, se sintió reconocida por aquellas mismas personas que antes le habían dado la espalda. Su ensayo, La casa de mi madre, ya no era solo un recuerdo del concurso. Fue publicado en una revista nacional de educación y utilizado como ejemplo en muchas aulas. La maestra Clara Domínguez llevó la revista a Sofía personalmente, su voz cargada de emoción. «Escribiste para toda una generación. Tu ensayo ayudará a muchos niños a entender que la inteligencia y un corazón fuerte son más poderosos que cualquier dificultad». Una tarde, en el estudio familiar, el resplandor dorado del atardecer entraba a raudales por los amplios ventanales. Ya no había pantallas de computadora brillando hasta la madrugada, ni montones de documentos amontonados. Sobre el escritorio solo había una taza de té humeante y un pequeño cuaderno de poemas que Sofía seguía escribiendo. Fernando se sentó a su lado. Sus manos descansaban suavemente sobre los hombros de su hija. Sofía levantó la vista. Su voz era pequeña pero clara. «Papá, en realidad nunca perdí a mamá, porque tú siempre has sido mi apoyo». Fernando la abrazó con fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro. Su voz temblaba, pero era firme. «Te prometo que nunca más te dejaré sola. Nunca más». Sofía sonrió y colocó el cuaderno sobre el escritorio. En la última página, la caligrafía infantil resaltaba: «Cuando regresa la luz, la oscuridad no tiene dónde esconderse». Bajo los rayos alargados del sol de la tarde, padre e hija se sentaron lado a lado, sin distancia alguna entre ellos. Las heridas se cerraban poco a poco, dando paso a un nuevo camino, un camino de amor, confianza y sanación. Había pasado un año desde que el mazo resonó en la sala del tribunal. La ciudad había dejado de hablar de ello. Los periódicos que antes publicaban titulares sensacionalistas ya se habían volcado hacia otros temas. Pero dentro de la casa Ramírez, el verdadero cambio estaba ocurriendo. Fernando ya no era el hombre que pasaba noches en vela frente a las pantallas de los servidores. Ya no permitía que la inteligencia artificial consumiera toda su vida. Había aprendido a salir temprano de la oficina. Había aprendido a apagar el teléfono durante la cena.
Los contratos multimillonarios seguían firmándose, pero ya no a costa de la ausencia de Fernando en la vida de su hija. Sofía, ahora de 8 años, seguía sentada en su silla de ruedas. Sin embargo, sus ojos brillaban más que antes. Continuaba con su terapia, a veces avanzando dolorosamente despacio, pero ya no estaba sola en ese camino. En cada sesión, su padre permanecía a su lado, levantando su pequeño brazo y susurrándole palabras de aliento. Una tarde, después de la escuela, Sofía estaba en la sala de lectura con un lápiz en la mano. Escribía más versos de poesía, luego levantó la vista hacia la ventana. Fernando entró, cargando 2 tazas de chocolate caliente. Colocó una frente a su hija y se sentó junto a ella. «¿Qué estás escribiendo?», preguntó con suavidad. Sofía le entregó el cuaderno de poemas, sus mejillas encendidas. «Estoy escribiendo sobre nuestro hogar. No el que está hecho de ladrillos y cemento, sino el que se construye con recuerdos. Creo que quizá mamá sonreiría si lo leyera». Fernando pasó las páginas lentamente. Su expresión se suavizó. Las palabras eran sencillas pero profundas, como pinceladas que pintaban sobre un retrato familiar roto que ahora comenzaba a sanar. Posó su mano sobre el cabello de su hija y susurró: «Mi niña, tú me has enseñado lo que en verdad significa la felicidad». Sofía lo miró con los ojos centelleantes. «Papá, antes corrías detrás de las máquinas que piensan. Ahora veo que has aprendido a pensar con el corazón». Ambos rieron. Su risa resonó en aquella habitación que alguna vez había sido pesada, ahora ligera y libre, como una melodía de primavera. Afuera, el sol del atardecer se extendía por el césped. Un cachorro, el regalo de cumpleaños que Fernando le había dado a Sofía, corría en círculos alrededor de su silla de ruedas, ladrando como si quisiera unirse a la alegría. Sofía levantó al cachorro, presionó su mejilla contra el suave pelaje, luego miró a su padre y dijo en voz baja: «No necesito piernas para saber que puedo llegar lejos. Todo lo que necesito es tenerte a mi lado y este hogar». Fernando envolvió a su hija entre sus brazos. Sabía que las cicatrices del pasado no desaparecerían, pero ahora ya no eran cadenas. Se habían convertido en prueba de un camino de sanación donde un millonario de la tecnología y su brillante hija habían encontrado la forma de reencontrarse, no en las sombras, sino en la luz del amor. Queridos amigos, la historia de hoy llega a su fin con un mensaje sencillo pero poderoso. En la vida, los malvados siempre enfrentarán las consecuencias, mientras que quienes viven con amor, paciencia e integridad recibirán sin duda la recompensa que merecen. Rebeca y sus cómplices finalmente fueron castigados por la ley, mientras Sofía y su padre volvieron a encontrar su lazo y la paz. Esto no fue solo una victoria de la justicia, sino también un triunfo de la compasión, la fe y la fuerza para seguir adelante. Mis queridos amigos, al acompañar estas historias que tocan el corazón, creo que cada uno de nosotros ve un reflejo propio en ellas. Tal vez en la fortaleza de Sofía, o en el arrepentimiento y el cambio a tiempo de Fernando. Pero ¿y tú? Si estuvieras en esta situación, ¿tendrías el valor de hablar por la verdad como lo hizo Sofía? También quiero aprovechar para preguntarte, ¿has estado bien últimamente? ¿Hay algo que te preocupa o quizá una pequeña alegría que quieras compartir? No dudes en dejar un comentario, me encantaría escucharte. Gracias por haber estado conmigo en esta historia. Espero que cada vez que nos encontremos a través de estos relatos, tu corazón se sienta un poco más cálido,